Hola, bienvenidos a fenzencapital.com. Hoy es 24 de abril de 2023 e iniciamos el forecast fundamental analizando la semana pasada. Los movimientos del mercado se centraron en las expectativas de la política del Banco Central, con limitadas influencias alternas claras. Comentarios de funcionarios de la Fed y datos económicos recientes sugieren que el ciclo de endurecimiento de la Fed aún no ha terminado. Esto impulsó al alza los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, pero los índices bursátiles se mantuvieron relativamente estables. El sentimiento estable del mercado restringe levemente el impulso alcista del dólar, lo que llevó a un desempeño mixto. En el Reino Unido, las cifras de inflación superiores a las esperadas reforzaron la posibilidad de nuevas subidas de tipos. El franco suizo también se fortaleció debido a las expectativas de nuevas subidas de tipos del SNB en el segundo trimestre. Mientras que el euro se quedó atrás de la libra y el franco, se mantuvo firme frente a otras monedas. Es importante señalar que el dólar, el euro, la libra esterlina y el franco suizo cerraron entre sí dentro del rango de la semana anterior, lo que indica un progreso limitado. Por el contrario, las monedas de materias primas y el yen tuvieron problemas la semana pasada. Los datos de inflación más fríos lastraron al kiwi y al uni, mientras que a la aussie le fue un poco mejor. Sin embargo, la opinión predominante sigue siendo que cualquier subida de tipos del Banco Central de Australia en mayo probablemente sea la última de este ciclo. A pesar de que Japón experimentó una inflación más alta según sus propios estándares, no se espera que el Banco Central de Japón modifique su política monetaria ultralaxa en el futuro cercano. Noticias para tener en cuenta en la semana actual. Yen japonés, primer encuentro y datos deuda. Dólar americano. Datos de toda la semana y luego datos gastos de consumo personal. Euro, Producto Interno Bruto, datos del índice de precios del consumidor. Dólar australiano, datos del índice de precios del consumidor. Ahora pasaremos a las divisas y qué podemos concluir de ellas. Empezamos con el dólar americano. Empieza el martes el índice de confianza del consumidor de abril junto con las ventas de viviendas nuevas de marzo. Los pedidos de bienes duraderos seguirán el miércoles, pero la primera publicación de primer nivel llegará el jueves con la estimación anticipada del Producto Interno Bruto del primer trimestre. El informe de ingresos y egresos personales del viernes que contiene el índice de precios de gastos de consumo personal básico más importante, así como las cifras de consumo. Es casi seguro que la Fed suba las tasas en 25 puntos básicos en marzo, pero es muy poco probable que aumente más. Sin embargo, una lectura mejor de lo esperado reduciría las posibilidades de que la Fed haga una pausa en mayo, especialmente si los datos entrantes son positivos en general. En el momento de redactar este informe, los mercados esperan que la Reserva Federal suba 25 pb en mayo y luego se mantenga en junio. En conclusión. Entonces, con el dólar americano, sabemos que vamos a llegar a un punto en el que las subidas de tipos se detendrán y se revertirán, pero se trata de cuándo sucederá. Por ahora, los datos mixtos todavía dejan a la Fed con palomas y halcones, indecisos sobre la dirección. Para la próxima semana, tenemos datos de gastos de consumo personal que ayudarán a decidir si será un aumento de 25 puntos básicos o una pausa. Para el euro tenemos un panorama mixto no concluyente. Se prevé que las estimaciones preliminares del Producto Interno Bruto del viernes muestran un aumento del Producto Interno Bruto del 0,2% durante el trimestre. Un error notable en la impresión del Producto Interno Bruto podría hacer que el Banco Central Europeo dude más sobre subir las tasas en 50 puntos básicos en su reunión de mayo, mientras que un repunte mayor probablemente eliminaría cualquier duda acerca de hacerlo a lo grande. En conclusión, los datos recientes del euro parecen más positivos y el Banco Central Europeo parece más agresivo que la Fed y muchos otros bancos centrales. Esta semana tenemos datos del Producto Interno Bruto y datos del índice de préstamos al consumidor alemán, y se podría mantener una visión a largo plazo de un euro más fuerte. Mientras la libra esterlina en el Reino Unido, la libra parece ser más positiva recientemente con datos que muestran que la economía no está tan mal como parecía. La semana pasada obtuvimos datos del índice de precios del consumidor más altos de lo esperado, lo que impulsó las expectativas de nuevas subidas de tipos, dando fuerza a la libra esterlina. No tenemos datos para la próxima semana, por lo que se verá movido por otros factores, pero en general, la libra esterlina parece ligeramente más positiva. Seguimos con el dólar neozelandés, por el contrario, las monedas de materias primas y el yen tuvieron problemas la semana pasada.
Los datos de inflación más fríos pesaron sobre Kiwi y Luni. Los datos generaron esperanzas de que el próximo movimiento de 25 puntos básicos en mayo a 5.50% podría ser el último en el ciclo de ajuste. Algunos incluso especulan que el Banco Central neozelandés podría hacer una pausa el próximo mes. Aunque los datos chinos son positivos, el índice de precios del consumidor de Nueva Zelanda resultó más bajo de lo esperado, lo que realmente tuvo un efecto negativo en él. Buscando que esto continúe potencialmente. Para el dólar australiano esta semana la economía de China experimentó un sólido crecimiento en el primer trimestre, con un fuerte repunte en el consumo y las exportaciones después de que se levantaron los bloqueos a fines del año pasado. Sin embargo, la opinión predominante sigue siendo que cualquier subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia en mayo probablemente sea la última de este ciclo. Las expectativas de una subida de tipos final en mayo dependen de los datos del índice de precios del consumidor del primer trimestre que se publicarán el 26 de abril y de las nuevas proyecciones económicas en la reunión de mayo. Incluso si se entrega otro aumento, probablemente sería el último en el ciclo de ajuste del Banco de la Reserva de Australia. Sin embargo, el informe del índice de precios del consumidor del miércoles podría hacer que algunas de esas apuestas agresivas revividas retrocedan a medida que la inflación probablemente disminuya en el cuarto trimestre de 2022. En conclusión, los datos chinos son positivos, pero todavía parece que no han dado demasiado apoyo al dólar australiano. Tenemos datos del índice de precios al consumidor la próxima semana que podrían ayudar a comprender lo que sucederá en la próxima reunión, que aún no está del todo claro. Para el dólar canadiense el cuarto avance semanal del petróleo ha sido en su mayoría implacable, ya que el recorte de producción de la OPEP ha llevado a los mercados petroleros mundiales a un déficit de suministro muy profundo. El riesgo de un déficit de un par de millones de barriles en la segunda mitad del año debería mantener los precios sostenidos. Entonces, cualquier cosa que sugiera que podrían comenzar a reducir las tasas pronto podría agregar presión al dólar canadiense. En conclusión, recientemente, el dólar canadiense se fortaleció solo en función del suministro de petróleo, pero ahora vimos que los datos del índice de precios del consumidor son más bajos, lo que genera más expectativas de una pausa/diagonal reversión de las tasas de interés, por lo que se espera un dólar canadiense más débil. Para el yen japonés, como se mencionó, los mercados de divisas han estado en un modo de aversión al riesgo, ya que las acciones continúan luchando por las preocupaciones persistentes sobre la salud del sistema bancario mundial. El yen, que muchos perciben como una moneda refugio, se fortaleció en todos los ámbitos. El yen también se ha visto respaldado por una caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses y mundiales. A pesar de que Japón experimentó una inflación más alta según sus propios estándares, no se espera que el Banco de Japón modifique su política monetaria ultralaxa en el futuro cercano. El Banco de Japón llevará a cabo su primera reunión de política bajo la dirección de Kazuo Ueda la próxima semana, aunque parece poco probable que inicie las cosas con fuerza. Una especie de cambio más adelante en el año, es probable que la moneda gane frente a sus pares. En conclusión, primera reunión la próxima semana para EUDA, pero esperamos que se hagan los mismos comentarios de política ultralaxa. Sin embargo, si dice algo sobre un posible endurecimiento en el futuro, es posible que obtengamos una gran reacción al alza en el mercado. Por último, el franco suizo también ganó fuerza en base a las expectativas de nuevas subidas de tipos del SNB en el segundo cuarto. Otra semana muy tranquila que contiene solo datos de oferta monetaria el viernes. En conclusión, las expectativas de nuevas subidas de tipos han llevado a un franco suizo más fuerte, que podría continuar. Con esto finalizamos todo el análisis fundamental de esta semana. Los invitamos a revisar los análisis técnicos de cada divisa y los eventos económicos más importantes de la semana para que puedan tomar unas buenas decisiones de inversión. Para mayor información los invitamos a que visiten nuestra página web finzencapital.com.